Buenas tardes. Vamos a empezar con la entrevista virtual. Invito al doctor Aquino, por favor, a prender su cámara para poder empezar. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, es un honor darles la bienvenida a esta conferencia virtual titulada China y Estados Unidos en el contexto de la nueva era Trump. Mi nombre es María de la Paz Aurevil Capoma y seré su moderadora y entrevistadora en esta fascinante conversación. Hoy contamos con la participación de un invitado especial, quien es el doctor Carlos Alberto Aquino Rodríguez, economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría y doctorado en economía por la Universidad de Kobe, Japón, especializado en economía internacional y economía asiática. Es director del Centro de Estudios Asiáticos, CEAS, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue vicedecano académico de la Facultad de Ciencias Económicas de San Marcos y representante también en la Red de Estudios para el Asia-Pacífico. Ha sido profesor visitante en universidades de Asia, incluyendo Japón, China y Taiwán. Ha publicado libros y artículos en el Perú y el extranjero, destacando relaciones Perú-Japón y también introducción de la economía asiática. Durante esta sesión exploraremos temas críticos como la evolución de las relaciones entre China y Estados Unidos desde el primer mandato de Trump. También abordaremos temas como los desafíos económicos, tecnológicos y políticos de estas dos potencias. Asimismo, las posibles proyecciones para el futuro de esta relación bilateral. Antes de comenzar, quiero agradecer su presencia y recordarles que al final de la entrevista tendremos un breve espacio para hacer preguntas y respuestas. Pueden escribir sus preguntas en el chat durante la sesión. Sin más preámbulo, damos inicio a esta enriquecedora conversación con el doctor Aquino, a quien agradecemos por acompañarnos. Y para comenzar, me gustaría preguntarle, ¿cómo describiría usted el estado actual de la relación entre China y Estados Unidos en comparación con el inicio del primer mandato de Donald Trump? Bien, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, ¿no? Sí, antes de eso, me gustaría decir lo siguiente, ¿no? Yo creo que este tema de la relación China-Estados Unidos es un tema que nos debe interesar a todos por varias razones, ¿no? Primero, porque Estados Unidos y China son las dos economías más grandes del mundo. Estados Unidos tiene casi, según cálculos del Fondo Monetario Internacional, casi 25% del Producto Bruto Interno Mundial. China casi tiene 17%. Entonces, entre los dos son el 42% de la economía mundial. Entonces, lo que suceda a estos dos países va a impactar obviamente a todo el mundo. No solo eso, prácticamente para el 90-95% de todos los países del mundo, China y Estados Unidos son los mayores socios comerciales, ¿no? Entonces, igualito lo que suceda a estos países va a impactar en el resto del mundo. En particular, China, ¿no? China se dice que ya es el mayor socio comercial o comercia, es el mayor socio comercial, sí, pues, de más de 120 países. Entonces, y estos países también son importantes como inversores y todo lo. Entonces, es importante saber esto. Bien, respondiendo ya directamente a la pregunta, ¿no? Bueno, muchas cosas han cambiado desde el primer gobierno de Trump, ¿no? Yo creo que el gobierno de Trump representó un giro a la relación de China con Estados Unidos, ¿no? Digamos que hasta Trump, hasta el primer gobierno de Trump, hasta el 2016, recordemos que Trump asciende al gobierno en 2017, hasta el 2016, pues China y Estados Unidos comerciaban entre ellos. Había, por supuesto, a veces algunos problemas, pero la relación era, digamos, una relación relativamente normal de socios comerciales, ¿no? Pero con Trump esto empezó a cambiar. De hecho, el año 2017, por ejemplo, en diciembre del 2017, Estados Unidos publica lo que llama un documento de estrategia de seguridad nacional, ¿no? Este es un documento que publica cada 4 o 5 años una nueva administración, donde delinea, pues, cuál es la política de Estados Unidos frente al exterior y en particular en lo que atañe a su estrategia de seguridad nacional. Y fíjense, en este documento
claramente Estados Unidos dice, ¿no?, que China es su rival. China es un rival sistémico que compite con Estados Unidos por tener la supremacía económica, tecnológica y militar. Entonces, la forma como Estados Unidos ve a China ya cambia totalmente. Para Estados Unidos, China se convierte en el rival principal. Antes era a Rusia, ¿no? Pero en ese mismo documento dice, ¿no? China es el único país que tiene la posibilidad económica, tecnológica, militar y el deseo de reemplazar a Estados Unidos. Entonces ya cambia toda la forma de que Estados Unidos mira a China. Ya no es un socio comercial, sino es un rival. Primero. Segundo, que es lo más importante, no solo ve a China como un rival, sino que dice que el surgimiento de China, recordemos que ya China pues se había convertido el año 2010 en la segunda economía más grande del mundo. China cada vez ya se había convertido en un socio importante económicamente para Estados Unidos. Estados Unidos acumulaba un déficit comercial enorme con China. En este documento se decía, ¿no?, que ese ascenso de China era a costa de Estados Unidos. Esto también es muy importante. Entonces decía, China ha crecido, pero a costa de Estados Unidos. Según Estados Unidos, según ese documento de Estrategia de Seguridad Nacional, el surgimiento de China ha sido a costa de Estados Unidos. ¿Cómo? Se dice que, según Estados Unidos, China se ha aprovechado de la tecnología de Estados Unidos, incluso según las propias palabras, ha pirateado, ha robado la tecnología, y eso lo estoy utilizando no solo para crecer económicamente, sino también para desarrollar unas fuerzas armadas que pueden competir con Estados Unidos. Entonces, se dice enfáticamente, si China ha crecido es a costa de Estados Unidos. Y China tiene pues el objetivo de desplazar económica, tecnológicamente a militar y militarmente también. Entonces cambia totalmente la lógica, ¿verdad? Entonces, respondiendo a esta lógica, también la actitud de Estados Unidos hacia China cambia, ¿no? Empieza la famosa guerra comercial. Recordemos que en el año 2018, en la primera administración Trump, Estados Unidos empieza a poner aranceles a China. ¿Por qué? Porque ese también es otro tema, ¿no? Cambia también la visión de Estados Unidos, en particular con Trump. Trump piensa, ¿no?, que todos los países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial son porque esos países, a propósito, hacen ese déficit comercial. Dicen que China, en el caso particular de China, ¿por qué Estados Unidos llegó a tener un gran déficit comercial de más de 350.000 millones de dólares al año, ¿no?, desde ese momento, ¿no? Dice, claro, es así porque China nos vende mucho. Nosotros somos un país de economía abierta, donde permitimos que todas las empresas vendan sus productos allí, tenemos aranceles bajos, no ponemos muchas restricciones. En cambio, China, según Estados Unidos, China pues cierra su mercado, impiden de que vengan productos extranjeros, entonces por eso se genera ese gran déficit comercial de Estados Unidos con China. No solo eso, ¿no? Estados Unidos acusa de que China vende productos baratos, no solo porque China tiene mano de obra barata y todo lo demás, no solo porque China es más competitivo, sino porque China hace dumping, hace subvaluación. ¿Qué es un dumping? Es vender un producto en el extranjero a un precio menor del que cuesta producir en el país. Entonces cambia toda la visión y empiezan a subir los aranceles, ¿no? Según Trump, China pues es culpable porque vende mucho a Estados Unidos y le vende poco. Entonces, para remediar esta situación, empieza a subir los aranceles, ¿no? Pero no solo eso, no solo eso, como vamos a ver después, empezó no solo a poner aranceles, el arancel es un impuesto a las importaciones, empezó a subir los aranceles a los productos chinos, sino también empieza lo que se conoce también como guerra tecnológica, ¿no? Empieza a restringir la venta de tecnología a China. Y empieza justamente con Huawei, ¿no? Según Estados Unidos, Huawei pues había vendido tecnología a Irán, que es un país sancionado por Estados Unidos, y se supone que la tecnología, por ejemplo, los celulares o de estos aparatos para telefonía celular que Huawei vendía a Irán, desafiando las sanciones económicas que había puesto Estados Unidos y Irán, se hace porque se hace, y Huawei es culpable porque esos aparatos que vendía Huawei a Irán
también incorporaba tecnología de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos acusa a China de violar justamente las sanciones económicas y a Huawei en particular. Entonces, empieza lo que se conoce como la guerra comercial y la guerra tecnológica. Y no solo eso, hay otro hecho también. No solo Estados Unidos ve a China como un rival comercial, tecnológico, sino también, especialmente con Trump, por ejemplo, ¿qué pasó? El 2020, en el último año de gobierno de Trump, empieza la famosa pandemia del COVID, ¿verdad? El COVID-19, y Trump, recordemos mucho, acusa a China de que adrede, en China se inició ese virus del COVID y China lo ha expandido al mundo, dañando a Estados Unidos. Entonces, como vemos, es una confrontación no solo comercial, no solo tecnológica, sino también el tema ya político, ¿no? Porque acusa a China, pues, de que ser rival y quiere de todas formas que quitar a Estados Unidos del camino. Y para culminar esta primera pregunta, no solo es la confrontación, digamos, económica y tecnológica, sino también, en cierta forma, militar. Porque Estados Unidos otra vez dice, ¿no? Según Estados Unidos, China se está expandiendo en el mar del sur de China, ¿no? El mar del sur de China es un espacio allí en el Asia-Pacífico, es una gran masa marítima que va desde China hasta el sudeste asiático, bordeando Tailandia, Vietnam, Filipinas, y según Estados Unidos, toda esa área marítima se ha adueñado China y Estados Unidos dice pues, que China se está adueñando de ese mar también. Entonces ve también a China también, Estados Unidos como un rival militar, porque se supone que Estados Unidos tiene también una presencia militar. Entonces, como vemos, cambia toda la visión que Estados Unidos tenía de China antes de Trump y después de Trump. Ahora, no olvidemos que esa visión de Trump de confrontación con Estados Unidos ha sido mantenido también por Biden, porque si bien es cierto, el 2021 entró Biden de presidente, un presidente demócrata, totalmente opuesto a Trump, que es un republicano, pero esa visión que tiene Estados Unidos de China, de ver a China como un rival, también se ha mantenido. Entonces, obviamente, es una situación totalmente distinta, ¿no? Antes de Trump, del primer gobierno, China, digamos que era un socio comercial, tenían problemas, por supuesto, pero ahora no. Ahora para Estados Unidos, China es un rival sistémico, es alguien que busca reemplazar, según Estados Unidos, China busca reemplazar a Estados Unidos como el país más importante y obviamente Estados Unidos no quiere eso, ¿no? Sí. Y respecto a qué papel jugarían las inversiones extranjeras y reflexionando aún más sobre la competencia tecnológica en Ujú. este nuevo periodo, considera de que habrá o se añadirán más medidas por parte de Donald Trump y habrá más trabas económicas y políticas entre China y Estados Unidos. Cierto, cierto, cierto. Esa pregunta es muy importante. En el siguiente sentido, y me faltó agregar algo. Fíjate, la cosa también ha cambiado en el siguiente sentido, ¿no? Antes de Trump, como decía, ¿no? Estados Unidos veía a China como un socio comercial, muchas empresas de Estados Unidos iban a China, aprovechaban la mano de obra barata para producir y Estados Unidos compraba esos bienes, ¿verdad? Estados Unidos decía, bueno, China hace baratos los productos, compremos sus televisores, compremos sus computadoras y todo lo demás. Pero eso cambió, ¿por qué? Porque Trump dijo, ¿no? Con Trump empezó a ver lo siguiente, dice, el problema es que toda nuestra industria se está yendo a China. Entonces, la industria de Estados Unidos está desapareciendo. Los trabajos están perdiéndose. Entonces, eso no conviene porque, y eso se vio claramente en el COVID, decían, y muchos quizás se dieron cuenta también de que el mundo dependía de China, ¿no? Recordemos nosotros que cuando empezó la pandemia en febrero, marzo del 2019, cuando el mundo entró en cuarentena en muchos países, el mundo se dio cuenta, y China también entró en cuarentena, de que dependía de China, porque las computadoras que comprábamos de China, incluso los aparatos
médicos, los aparatos, productos de protección personal, o las máscaras, recuerden ustedes, como China también se encerró por la pandemia en los primeros meses, no podíamos comprar de China. Entonces, Estados Unidos dijo, es un tema de seguridad nacional. El depender de China compromete nuestra seguridad nacional. China se cierra por la pandemia y nosotros no tenemos acceso a los productos que China nos vende usualmente. Entonces, no es bueno depender de China por temas de seguridad nacional. No solo eso, Estados Unidos también dice, ¿no? Dicen Estados Unidos, ¿qué pasa, por ejemplo, si nuestras industrias desaparecen? Desaparecen las industrias de auto, desaparecen las industrias de acero. En caso de guerra no vamos a poder producir nosotros armamentos, por ejemplo. Entonces, es un tema de seguridad nacional el no depender de China. Por eso también Estados Unidos empezó a dar una serie de leyes, especialmente con Biden, para que las empresas de Estados Unidos salgan de China y se vayan a producir a Estados Unidos o a países amigos, ¿no? Para no depender de China. Estados Unidos dice, yo no quiero depender de China. Quiero que mis fábricas se vayan de China, vengan a países amigos, en el llamado friendshoring se llama en términos económicos, o a países cercanos a mí, nearshoring, ¿verdad? Entonces las empresas empezaron a salir de China porque Estados Unidos le pone altos aranceles a China. Aunque habría que agregar también de que en verdad algunas empresas empezaron a salir de China incluso antes de las sanciones o de la subida de aranceles de Estados Unidos a China porque en verdad la mano de obra en China también ya había subido, ¿no? Entonces eso fue también lo que pasó. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cómo se puede restringir más? Bueno, definitivamente va a haber más restricciones, en particular en el tema tecnológico, ¿verdad? China ha avanzado mucho, pero todavía, por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, todavía Estados Unidos está más adelantado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la producción de semiconductores. Los semiconductores o chips son estos pequeños aparatitos, pues, que están en todos los productos manufacturados, ¿no? Desde un celular, desde un teléfono inteligente hasta un misil de un avión, ¿no? De combate, ¿no? Entonces, todavía China no puede producir los chips más avanzados, ¿verdad? Los chips más avanzados son los chips, por ejemplo, de un tamaño de 3 nanómetros. Escuchen bien, un nanómetro es la mil millonésima parte de un metro. Imagínense ustedes, ¿no? Por ejemplo, el último teléfono de iPhone, de Apple, tiene chips de 3 nanómetros y eso solo lo hace, hasta hace un mes solo se hacía en Corea y en Taiwán. Gracias a los grandes subsidios que empezó a dar hace 2 años el gobierno de Biden, el gobierno de Estados Unidos, en Estados Unidos se están instalando plantas de producción de chips, porque Estados Unidos dijo, ¿no? ¿Cómo es posible que Estados Unidos no fabriquen esos chips que son esenciales para cualquier industria, incluido la industria de defensa, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos quiere no depender incluso de Taiwán y Singapur, perdón, de Corea, que si bien son amigos de Estados Unidos, pero en caso de guerra, por ejemplo, Estados Unidos se preocupa, ¿no? ¿Qué pasa si en caso de guerra son de Taiwán y no se puede traer la producción de estos chips de Taiwán y de Corea? Entonces mejor produzcamos en este lugar. Entonces, Estados Unidos está fortaleciendo su producción de estos componentes, por ejemplo, pero a su vez está poniendo sanciones a China. Por ejemplo, China ha prohibido desde hace 2 años que a China se le venza esos microchips avanzados, esos microchips pequeños, no solo la venta de microchips, no solo la venta de estos semiconductores, sino también de maquinaria y de la tecnología que hace posible la producción de estos semiconductores avanzados. Entonces, esas restricciones se van a mantener. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos no puede vender esos tecnologías a Estados Unidos. Las empresas de Estados Unidos no pueden invertir en esas tecnologías de avanzada en China. Entonces, todas estas restricciones se van a mantener y es probable que también se incorporen bajo la nueva administración de Trump, ¿no? Claro, podemos notar que el primer mandato de Donald Trump fue un periodo muy marcado por políticas exteriores confrontativas, ¿no? Donde Trump implementó, como usted menciona, aranceles comerciales y generando una guerra económica, tanto entre China y Estados Unidos. Y también Estados Unidos cuestionó abiertamente las prácticas comerciales de China,
Respecto a las organizaciones internacionales, ¿qué rol cree usted que van a jugar ahora en este nuevo mandato de Trump? Bueno, lamentablemente con Trump empezó pues el llamado ninguneo, ¿no?, de Estados Unidos a las organizaciones multilaterales, ¿no? Este es un poco irónico, ¿no? Porque recordemos que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se empiezan pues a crear estos organismos multinacionales. Estamos hablando de las Naciones Unidas, estamos hablando de la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, ¿no? La idea era que termina la guerra, obviamente la guerra, Segunda Guerra Mundial se inició por varias razones, pero uno de los antecedentes, por ejemplo, fue en la década del 30, hubo en 1929 la gran depresión económica en Estados Unidos, la bolsa de valores se vino abajo, Estados Unidos, su economía mucho sufrió, Estados Unidos con una forma de tratar de resolver ese problema, por ejemplo, como la economía de Estados Unidos se había deprimido por la caída en la bolsa de valores, la pérdida de empleo, Estados Unidos empezó a subir los aranceles, a devaluar su moneda, y en los 30 empezó una guerra devaluatoria, ¿no?, una guerra comercial también, ¿no?, porque Estados Unidos eleva sus aranceles, el mundo también le responde, ¿no? Estados Unidos devalúa su moneda, los otros países hacen lo mismo. Entonces empieza a haber pues una guerra comercial, una guerra evaluatoria. Entonces, para evitar esto, y también se crean Naciones Unidas, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar que haya otra Tercera Guerra Mundial. La idea era que a través de la creación de las Naciones Unidas, cuando hubiera un problema entre dos países, estos se resolvieran pacíficamente, ¿no? Pero lamentablemente con Trump esto empieza a cambiar, ¿no? Trump dice, las Naciones Unidas no ha servido para nada, lo OMC no ha servido para nada. Trump decía, no, miren lo OMC, se supone que el OMC se encarga de hacer cumplir las reglas del comercio internacional. Según Trump, ¿no?, la OMC debería pues velar por un comercio justo, pero Trump dice, pero China hace lo que quiere. Según Estados Unidos, China hace dumping, hace prácticas comerciales que Estados Unidos ve como malignas, y la OMC no hace nada. Entonces, Trump ha desconocido el rol de los organismos internacionales. No olvidemos también que, por ejemplo, Estados Unidos se salió del Acuerdo del Cambio Climático, por ejemplo, ¿no?, del COP de París, ¿no? Estados Unidos también se salió, por ejemplo, de la UNESCO, por ejemplo, ¿no? Entonces, Trump tiene una visión particular del mundo, ¿no? Según Trump, los organismos internacionales no han servido, por lo menos no han servido para los intereses de Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Lamentablemente, el papel de las Naciones Unidas, el papel del OMC va a seguir en caída, porque Estados Unidos no lo va a apoyar. No solo eso, en el caso concreto, por ejemplo, del OMC. ¿Qué es el OMC? El OMC es la Organización Mundial del Comercio y vela por la estabilidad del comercio mundial, pero en particular la OMC tenía dos metas, ¿no? Hacer más libre el comercio, eliminar más las restricciones y resolver las disputas comerciales. Por ejemplo, cuando un país impone restricciones comerciales a otro país, el otro país se puede quejar ante el OMC, puede decir, no sabe qué, ese país me está imponiendo una restricción comercial que a mí me parece injusta. Entonces van donde el OMC ve el problema, y si encuentra que el otro país efectivamente ha impuesto una restricción comercial injusta, puede ordenar a que el otro país quite esa medida, ¿no? Obviamente el otro país se puede quejar y puede apelar esa medida, pero el OMC no cumple esa función. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo de apelaciones en el OMC que no funciona desde el año 2019, porque tres de los jueces que tienen que ser nombrados por Estados Unidos no lo ha nombrado. Entonces, el cuerpo de apelaciones del OMC no funciona porque Estados Unidos no ha nombrado esos jueces. Entonces, lamentablemente, Trump, repito, empezó a ningunear el rol de los organismos internacionales. Repito, se salió del UNESCO, se salió del Acuerdo Climático, y lamentablemente esa tendencia va a continuar, ¿no? Bueno, Estados Unidos cree más en el unilateralismo, ¿no? O sea, Trump dice, Estados Unidos es el país más grande del mundo, es el país más poderoso del mundo, y yo por mi cuenta puedo hacer que otro país haga lo que yo quiero. Yo no necesito, Trump, en verdad es así, ¿no? Trump dice, yo no necesito las Naciones Unidas, yo no necesito el OMC, yo no necesito esos organismos internacionales. Yo, como Estados Unidos, soy el más grande, el más fuerte, puedo imponer mi posición a otro país, ¿no? Efectivamente, se entendería que las organizaciones internacionales como la ONU y la OMC tendrían que jugar un rol
más como intermediador, ¿no? Entre Estados Unidos y China. Sin embargo, como usted menciona, Estados Unidos como que no ha querido validar ese rango que tiene la ONU y la OMC, y eso permite que no se garantice el cumplimiento de las reglas multilaterales. Claro, Ahora, sí. ajá, respecto a cómo percibe usted la influencia de China en regiones como América Latina o incluso África, ¿cómo cree que ahora actuará China en estos países ahora que frente a la política exterior que tal vez se vuelva más confrontativa por parte de Trump? Ujú, ujú. Eso es cierto. A ver, evidentemente el papel de China en el mundo ha aumentado de una forma extraordinaria, ¿no? Por poner el caso de Latinoamérica, por ejemplo. Por ejemplo, en el año 2000, ¿no? Prácticamente el comercio entre China y Latinoamérica no era ni 40.000 millones de dólares. El año pasado, según estadísticas de China, ese comercio ha pasado los 500.000 millones de dólares. En verdad, si uno ve el comercio de China, perdón, de Latinoamérica con China y de Latinoamérica con Estados Unidos, ha habido un cambio impresionante. En el año 2000, obviamente, no solo para Latinoamérica, sino para muchas regiones en el mundo, el socio comercial más importante era Estados Unidos, ¿verdad? Para el Perú, para Brasil, para muchos países de Latinoamérica. ¿Quién era el socio más importante comercial? ¿Con quién comerciaba más? ¿Comerciaba con Estados Unidos? No con China. Pero ahora es al revés. Ahora, para el Perú, por ejemplo, ¿no? El socio comercial más importante es China. El año pasado casi el 33% de todo lo que el Perú vendió se fue a China. A Estados Unidos fue solo 14%. Entonces, para muchas regiones en el mundo, China se ha convertido en el mayor socio comercial. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? Bueno, ha pasado por dos razones, ¿no? Uno, porque en verdad Estados Unidos en particular en los últimos años, se dice pues que ha prestado más atención, o sea, no ha prestado mucha atención en particular a Latinoamérica, a África, no ha estado más concentrado en problemas, por ejemplo, en el Medio Oriente, por ejemplo, no ahora con la guerra en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Entonces se dice que Estados Unidos un poco ha descuidado, por ejemplo, esas regiones, ¿verdad? Por ejemplo, otra forma de verlo también es esto, por ejemplo, se dice, ¿no? Por ejemplo, los últimos desde que Trump empezó en el gobierno, incluso con Obama, ¿no? Desde Obama, pasando por Trump, pasando con Biden. ¿Cuántas veces el presidente de Estados Unidos ha visitado África? ¿Cuántas veces ha visitado Latinoamérica? Poco. En cambio, el presidente chino ha visitado muchas veces más. Entonces, Estados Unidos no ha prestado mucha atención también otra vez políticamente a Latinoamérica ni África. En cambio, China sí. Ahora, no solo eso, esa es una razón, ¿no? Entonces, la primera razón es que Estados Unidos no ha prestado suficiente atención a países o regiones como Latinoamérica o regiones como África. Pero la otra razón es más importante, creo yo, es el tema económico. Por ejemplo, ¿qué es lo que vende Latinoamérica? Latinoamérica en un 70% o más vende materias primas. Latinoamérica es una región que tiene abundantes recursos naturales. ¿Qué tenemos nosotros? ¿No? Latinoamérica es superavitaria, por ejemplo, en recursos mineros. Producimos más suficiente que cobre, hierro, productos energéticos como petróleo en particular, ¿no? Producimos en forma superavitaria alimentos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, desde trigo, soja, bastante carne, por ejemplo, ¿no? Entonces, somos una región que exporta bastante materias primas. ¿Y quién es el socio comercial? ¿A dónde vendemos eso? Ya no vendemos mucho a Estados Unidos. Hace 30, 40 años nuestro principal mercado era Estados Unidos, ¿no? Vendíamos a Estados Unidos, por ejemplo, minerales, petróleo para alimentar la industria de Estados Unidos, ¿no? Para alimentar sus fábricas. Pero la fábrica de Estados Unidos hace 40, 50 y 30 años en particular se están mudando pues hacia China, ¿no? Entonces ya no compra muchas materias primas de Estados Unidos. Entonces, como mercado para Latinoamérica, la importancia de Estados Unidos ha decrecido. No solo eso, por ejemplo, ¿no? Hace 30, 40 años Venezuela, México vendían bastante petróleo, por ejemplo, a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos es el mayor productor mundial de petróleo. Estados Unidos compite con Latinoamérica vendiendo petróleo. No necesita el petróleo de Latinoamérica y Estados Unidos porque producen más que nosotros, ¿no? Pero ¿quién necesita esos recursos?
esas materias primas que Latinoamérica necesita, sean mineros, energéticos. ¿Quién necesita esos alimentos? Es China. Entonces, el mayor mercado para Latinoamérica no es Estados Unidos, ni tampoco es Europa, es China. Por eso el comercio con China ha aumentado. No solo eso, el comercio no es solo exportar, el comercio también es vender lo mismo, ¿no? Hace 30, 40 años el principal socio de muchos países en el mundo era Estados Unidos, porque compramos muchos productos de Estados Unidos, nos compramos autos, compramos televisores, compramos refrigeradoras hace 40, 50 años, pero ahora Estados Unidos ya no produce de forma competitiva eso, ¿no? ¿Dónde se hacen los televisores más baratos en el mundo? ¿Dónde se están empezando a hacer los autos más baratos en el mundo? Es en China. Entonces, también por el lado de las importaciones, ya China es el país que produce más barato, es el proveedor más importante para Latinoamérica y también para África. Pero no es solo el tema del comercio, es también el tema de la inversión. Lo mismo, ¿no? Hace 20, 30, 40 años, ¿quién era el inversor más importante en Latinoamérica? ¿Quién era el inversor más importante en África? ¿Quién era el inversor más importante en muchos países en el mundo, en regiones del mundo, incluso en Asia? Era Estados Unidos. Ahora no, pues. Miren ustedes al Perú. ¿Quién es el inversor más importante en el Perú? Es China. Miren ustedes el puerto de Chancay. Entonces, igualito, ¿no? Ha cambiado, la presencia de China ha cambiado porque China se ha convertido en uno de los inversores más importantes en el mundo. Quizás ustedes han escuchado hablar de esta famosa iniciativa china de la Franja y la Ruta. Del año 2013, el presidente Xi Jinping delineó esta estrategia, llamada también como la Ruta de la Seda, ¿no? Hace 2000 años, desde el primer siglo antes de Cristo hasta el siglo XIV, había una ruta de la seda, había un camino que conectaba China, pasando por el Asia Central, Medio Oriente, con Grecia y Roma, ¿no? Se intercambiaban productos chinos por productos europeos, ¿no? La seda china, la porcelana china, llegaba hasta Europa y de Europa se iban otros productos para China también. Pero esa ruta de la seda, ese camino que se supone transitó Marco Polo a fines del siglo XIII, ese camino se interrumpió a partir del siglo XIV por las guerras, revoluciones, la caída del Imperio Romano del Oriente, Constantinopla cayó, entonces se cortó ese camino. ¿Okay? Entonces Xi Jinping dijo, ¿por qué no reconstruimos esa ruta de la seda? ¿Por qué no hacemos otra vez que ese comercio vaya por esa lugar, ¿no? Entonces empezó esta famosa iniciativa de la Franja y la Ruta para construir infraestructura, ¿verdad? Hacer ferrocarriles, hacer carreteras, hacer puertos, hacer aeropuertos. Y esa iniciativa se ha extendido por todo el mundo. Más de 140 países y organismos internacionales se han adherido a la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Entonces, China se ha convertido en el inversor en infraestructura física, que es lo que todos los países quieren. Todos los países necesitan carreteras, necesitan aeropuertos, necesitan puertos. Entonces, la presencia china también en el tema de la inversión también ha cambiado. Entonces, por eso la influencia china en el mundo ha aumentado, ¿no? Y la presencia de Estados Unidos en muchas regiones también ha disminuido. Termino con Latinoamérica. Fíjense, repito, ¿no? Decía, hasta hace 20 años, incluso hasta hace 10 años, la región más importante para Latinoamérica en términos de comercio e inversión era Estados Unidos. Ya no lo es. Por lo menos en el tema del comercio ya no lo es. Si uno ve las figuras globales de toda Latinoamérica en comercio con China y Estados Unidos, todavía en verdad Estados Unidos es el primero. ¿Pero por qué? Porque está incluido México. Si uno quita México, porque el 70-80% de lo que México vende al mundo va a Estados Unidos, si uno retira México, prácticamente para el resto de Latinoamérica, China es el mayor socio comercial y para muchos países de Latinoamérica, China también se está convirtiendo en el principal inversor. Entonces, en resumen, definitivamente la influencia china en el mundo está creciendo y podría crecer más con Trump. ¿Por qué? Porque recuerdan tú que Trump no solo ha dicho que va a poner aranceles a China, Trump ha dicho que va a poner aranceles a los países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial. Y casi muchos países tienen déficit comercial con Estados Unidos, no solo China, Japón, Corea, muchos países tienen déficit. Entonces, imagínate tú que Trump empieza a poner aranceles a otros países. Obviamente, los países no querrán comerciar con Estados Unidos y se van a volcar también hacia China. Entonces, en verdad, si
Trump continúa con esta política de poner aranceles a todo el mundo, obviamente los países dejarán de vender productos de Estados Unidos y se volcarán a vender a otros países, probablemente a China, ¿no? Eh, claro, la influencia de China en regiones como América Latina y como África ha crecido significativamente y más a través de iniciativas, como menciona usted, de la Franja y la Ruta, así como inversiones, hay más inversiones en infraestructura, en tecnología y también incluso en los recursos naturales. ¿Cierto? Frente a esto, la política exterior de Trump más que nada se centró en el primer mandato y tal vez en el segundo mandato también se va a centrar más lo que es en el comercio y en la seguridad, con un enfoque más que nada a contener a China, se podría Ujú. decir. Cierto, cierto, cierto. Y este enfoque que Estados Unidos tuvo centrado en China ha permitido que este país pueda llenar los vacíos que ha ido dejando Estados Unidos Ujú, respecto a cooperaciones económicas y diplomáticas, y así ha podido consolidar más que nada su presencia en países de América Latina y África. ujú, ujú. Ahora, ¿usted considera que las políticas de Trump que se tomaron que se hicieron en el primer mandato y tal vez que continúen ahora en este segundo mandato, realmente pueden lograr fortalecer la seguridad nacional que tanto desea Trump mantener? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, a ver, definamos. Primero, el objetivo, como había dicho, es no solo de Trump, ¿no? Es ya Estados Unidos, ya sea los demócratas o los liberales, piensan que Estados Unidos empezó a depender de China, ¿no? Decían, compramos todo de China, y no solo eso, los productos chinos están quebrando nuestra industria, va a desaparecer nuestra industria de acero, por ejemplo, entonces decía, eso no es posible, porque si hay una guerra, si no tenemos acero, ¿cómo vamos a producir armamento? Entonces, no hay que depender de China. Entonces, hay que tener fábricas de semiconductores en Estados Unidos, porque no podemos depender también, aunque son amigos, no podemos depender de Corea, de Taiwán. Entonces, una forma de fortalecer la seguridad nacional de Estados Unidos, según esa idea de la élite política de Estados Unidos, es que ellos dependan menos de China, tengan sus propias fábricas o en países amigos. Ellos son conscientes de que obviamente no van a lograr que las fábricas de China salgan para Estados Unidos. Eso es un poco difícil porque Estados Unidos la mano de obra es muy cara y todo lo demás, pero dicen que se salgan de China, pero que vayan pues a India, a Vietnam, a México, que son países amigos, cercanos y todo lo demás. Entonces, en ese sentido quizás puedan fortalecer la seguridad nacional, ¿no? Por ejemplo, ya comenté, Estados Unidos está fabricando, está empezando a fabricar semiconductores que antes no lo hacía. O sea, es irónico porque Estados Unidos fue el país que hace 30, 40 años inventó los semiconductores. Pero esa fábrica de semiconductores se fueron al Asia, ¿no? Se fueron a Taiwán, se fueron a Corea, pero está regresando por los grandes subsidios que Estados Unidos ha tenido. Entonces, en ese sentido, es probable que la seguridad nacional de Estados Unidos se incremente porque va a poder traer algunas industrias. Pero, por otro lado, podría no lograr ese objetivo. ¿Cómo así? Si Estados Unidos efectivamente empieza, como se dice, ¿no? Esta guerra comercial, no solo con Estados Unidos, sino con otros países, incluso ha amenazado poner aranceles a México, que supone que es un país amigo, a Canadá, que se supone que es un país amigo, a los países europeos, que se supone que son países amigos, incluso algunos países latinoamericanos, entonces obviamente va a perder amigos Estados Unidos, ¿no? Y obviamente Estados Unidos va a ser menos seguro, ¿no? Se supone que Estados Unidos, una de las fortalezas de Estados Unidos, y lo dice también Estados Unidos, es que, dicen, no, Estados Unidos no solo es poderoso, porque tiene todavía la economía más grande, tiene las Fuerzas Armadas más grandes del mundo, sino que dicen Estados Unidos es fuerte, poderoso porque tiene muchos aliados, tiene muchos amigos. Pero si Estados Unidos empieza a pelear con sus aliados, si empieza a poner aranceles, obviamente va a perder aliados, va a perder amigos y su seguridad nacional podría también complicarse. Un ejemplo, ¿no? Imagínate tú, se está hablando de que va a tomar el canal de Panamá, de que va a tomar Groenlandia, por ejemplo, de que quiere que Canadá se incorpore como un estado más a Estados Unidos. Entonces, eso obviamente le va a ganar enemigos. Yo personalmente no creo que haga eso, pero esa retórica, ¿no? Esa retórica de que yo me voy a adueñar del canal de Panamá, de que quiero que Canadá sea parte de Estados Unidos, que creo que Groenlandia sea parte de Estados Unidos, obviamente no le va a crear amigos, ¿no? Pero, por ejemplo,
hablando ya de términos más concretos, ¿no? Por ejemplo, se supone que Estados Unidos tiene una gran presencia en el Asia-Pacífico, ¿verdad? Tiene bases militares en, en Corea, tiene bases militares en Japón, pero está pidiendo, por ejemplo, que esos países paguen más dinero, le está exigiendo demasiado, entonces podría crear alguna división con sus aliados también ahí, ¿no? Entonces es un poco complicado, ¿no? ¿Qué va a pasar con la política de Trump? Por un lado, puede fortalecer la seguridad nacional, trayendo fábricas a Estados Unidos o ubicando las fábricas en países amigos, pero por otro lado, si se pelea comercialmente o en otra forma con su país aliado, obviamente eso va a menguar, va a hacer peligrar su seguridad nacional, ¿no? Efectivamente, ya tal vez pasando a un personaje controvertido por muchos, considerado así, como es Elon Musk. Sabemos que él mantiene una fuerte presencia en China a través tal vez de sus empresas como Tesla y también Ujú, que tiene vínculos muy cercanos con la administración de Trump. ujú. Hemos visto en las campañas de Trump e incluso cuando Trump fue ganador, que Elon Musk estuvo siempre presente y al costado de Trump. Entonces, ¿usted considera que se podría convertir esto en un puente o en un punto de tensión adicional entre las relaciones de Estados Unidos y China? Es, bueno, primero Trump es, perdón, Elon Musk es un personaje muy interesante, ¿no? Sí, pues Ujú. se supone que para algunos, él podría ser un puente con China porque tiene grandes inversiones. Recordemos que una de las fábricas más grandes, más modernas de Trump, de vehículos eléctricos, está en Shanghai, por ejemplo, ¿no? Que se ha inaugurado no hace mucho tiempo. Es la fábrica más moderna que tiene. Más, Elon Musk tiene enormes intereses comerciales en China, entonces se supone que a Elon Musk no le convendría pues una guerra comercial total de China con Estados Unidos, porque podría perder el dado la ingente inversión que tiene ahí. Entonces, en ese sentido, podría ser un puente, ¿no? No solo eso, recuerdas tú que hace unos días se habló también de que, por ejemplo, ¿no? Estas restricciones comerciales de Estados Unidos hacia China, este hecho de querer eliminar lo que Estados Unidos llama la influencia maligna de China en Estados Unidos, incluso ha pasado por la prohibición de TikTok, ¿verdad? Se supone que la Corte Suprema de Estados Unidos el miércoles ya ha dado carta libre para que prácticamente se prohíba el TikTok de esta empresa china en Estados Unidos. Y se habló de que salió una noticia de que el gobierno de China quería que Trump perdón, que Elon Musk compre TikTok, pero al final esta noticia se desmintió, ¿no? Pero eso hablaba, el hecho hablaba de que se supone que Musk también es amigo de China, ¿no? Pero al final no quedó en nada. Es un poco controversial, la verdad, ¿no? Sí podría ser un puente, porque se supone que Musk tiene amigos en China, pero por otro lado, obviamente, hay intereses nacionales bastante fuertes en Estados Unidos, hay una política de desacoplarse de China, de no depender de China, porque, repito, ellos ven a China pues como un rival sistémico, el único rival, según Estados Unidos, que es capaz de desafiar la supremacía económica, militar, tecnológica, y tiene el deseo, según Estados Unidos, de que desafiar. Entonces, ese hecho de que Estados Unidos ve a China como un rival sistémico, eso se va a continuar. Pero quién sabe, ¿no? Podría Trump, más quizás facilitar eso. Bien, lo que sí podría pasar es que, como se dice de Trump, en realidad Trump se dice que como es un hombre de negocio, él quiere negociar, ¿no? Probablemente va a subir los aranceles y le va a decir a los chinos, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te subo aranceles 10%, te puedo subir a 20% más, pero negociamos. Si negociamos y tú me das concesiones, entonces puedo no subirte tanto los aranceles, ¿no? Entonces quizás el rol de más podría ser como mediador, pero por otro lado también se dice, ese es el otro problema, ese es el otro riesgo, como el gobierno de Trump está lleno de hombres de negocios como él, Trump es un hombre de negocios, hay muchos sus amigos millonarios multimillonarios están asumiendo las carteras embajadores, secretario de defensa, director del Pentágono. Entonces, se dice que ese es un riesgo también para Estados Unidos, ¿no? Porque puede haber sus aliados, sus asesores, pueden ser que hagan negocios privados que pueden rendir, ser muy beneficiosos para ellos como empresarios, para sus empresas, pero no necesariamente para los intereses nacionales de Estados Unidos. Entonces, es el otro tema, ¿no? Probablemente Elon Musk busca
beneficiarse él y a su empresa, ¿no? Entonces puede haber una contradicción entre defender los intereses de Estados Unidos como país y lo defender los intereses individuales empresariales de más como empresario, ¿no? Entonces habría que ver qué es lo que pasa. Sí, podríamos interpretar entonces que Elon Musk desempeñaría más que nada un papel dual, ¿no? En las Ujú, relaciones que se pueden establecer entre Estados Unidos y China. Y ya ujú, para ir terminando con las preguntas de mi parte, ¿qué pasos en concreto podrían tomar tal vez ambos países para poder evitar un conflicto mayor en sus relaciones bilaterales ujú, y ujú. tal vez fomentar una relación más estable? Porque lo que pasa entre esos dos países no solo afecta a ellos, sino Cierto, afecta literalmente a todo el mundo. cierto, cierto, cierto. Sí, sí, como decíamos al comienzo, ¿no? Estados Unidos son dos las economías más grandes del mundo, entre ellos explican el 42% de la economía mundial, son las dos mayores potencias comerciales, entre ellos explican cuanto casi el 30% del comercio mundial, son los dos mayores inversores en el mundo. Entonces el mundo depende de Estados Unidos y China, ¿no? Como se dice, por ejemplo, países como el Perú somos como unos ratoncitos viendo a dos elefantes que se pelean, ¿no? Entonces podemos terminar afectados, ¿no? Porque imagínate tú una guerra comercial y esperemos que no derive en mayor, no va a afectar, ¿no? Porque dependemos de esos dos países. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Ese es un tema muy interesante, ¿no? Y lo importante, como tú acabas de mencionar, ¿no? Esperemos que esto no vaya más allá, ¿no? A ver, es obvio primero, como ya conclusión, es obvio que la competencia va a contienda, eso es obvio, ¿no? Es claro que Estados Unidos quiere seguir manteniendo la supremacía económica, militar, tecnológica en el mundo, quiere seguir manteniendo su presencia física con bases militares en muchos países del mundo, eso es obvio. Y también es obvio que China pues está creciendo y es obviamente China, mientras exporte más, mientras invierta más, va a competir también con Estados Unidos. Entonces la competencia es obvia, eso no se va a dar. Lo que se supone podría darse en términos ideales es como se dice el mismo en la conversación, por ejemplo, entre Estados que ha habido Trump. Recuerda tú que ayer, ¿no? Ayer Trump y Biden perdón, y Xi Jinping han conversado y en las reuniones que hubo, por ejemplo, recuerda tú en la reunión cumbre de la P que hubo en el Perú, el 16 y 17 de noviembre, me parece, se reunió brevemente Biden y sí, ellos han dicho, ¿no? Bueno, somos competidores, es obvio que vamos a competir en el terreno económico, incluso en el terreno militar, cada uno va a tratar de expandirse, pero busquemos que eso no devenga en un conflicto militar. Entonces, primero mantengamos nuestra competencia en el terreno económico, eso es obvio que va a suceder, pero busquemos que eso no devenga en un conflicto militar. Entonces, ¿pero por qué podría devenir en un conflicto militar? ¿Cuál sería el peligro? Bueno, se ve dos peligros, ¿no? Uno es en el mar del sur de China. Como decía, el mar del sur de China, pues es una región, es un inmenso mar al sur de China, bordeando Vietnam, Tailandia, Filipinas, y para Estados Unidos China se ha adueñado de todo ese mar. Por ejemplo, China tiene conflictos con algunos países de la región, en particular con Filipinas. Hay unas islas ahí que Filipinas reclama como suya porque está dentro de sus 200 millas de mar territorial, pero según Filipinas, China se ha metido ahí y ha construido una base militar. Entonces hay tensiones entre China y Estados Unidos. El problema es que Filipinas tiene como aliado a Estados Unidos. Entonces imagínate tú que hay una tensión, hay barcos costeros de China, China y Filipinas que a veces se chocan entre ellos, pueden pelearse, eso puede venir en un conflicto militar entre China y Filipinas. Y si eso pasa, como Estados Unidos es aliado de Filipinas, si algo le pasa a Filipinas, militarmente Estados Unidos podría intervenir a favor de Filipinas y tendríamos un choque militar entre China y Estados Unidos y eso sería una catástrofe. Imagínate tú, un choque entre los dos grandes potencias nucleares, ¿no? Ese es un peligro. El otro peligro es Taiwán, ¿no? China, se supone que para China, Taiwán es parte de China, pero, bueno, se supone que Estados Unidos también reconoce que Taiwán es parte de China, pero Estados Unidos dice, no, bueno, está bien, Taiwán, yo reconozco que Taiwán es parte de China, pero eh, eh, que resuelvan entre los dos sus problemas, pero está opuesto, según Estados Unidos, está opuesto a que China tome militarmente Taiwán. Entonces ahí también podría haber una tensión, porque según China,
Taiwán está siendo armado por Estados Unidos y obviamente China no quiere eso. Entonces, otro punto de tensión también es lo que podría ocurrir si China, por ejemplo, invade o toma por la fuerza Taiwán, ¿no? Algunos dicen que Estados Unidos podría intervenir en apoyo de Taiwán y eso obviamente también desencadenaría esa guerra. Entonces, la idea es, repito, que la competencia va a continuar, eso es obvio, pero que sea una competencia, si vale el término, civilizado, que solo sea una competencia en el terreno económico, en el terreno comercial, en el terreno tecnológico y que no devenga en una competencia militar. Por último, si bien es cierto hay competencia, se supone que como dos países grandes podrían trabajar en temas comunes, ¿no? Por ejemplo, el tema del calentamiento climático, pero lamentablemente Trump no cree en el calentamiento climático, él no cree en el calentamiento climático, se ha salido del acuerdo climático de París, pero podrían colaborar, quién sabe, ¿no? Otro tema quizás podrían colaborar en el terrorismo internacional, en la solución de los problemas internacionales, no hay conflictos regionales, ¿por qué no podrían colaborar estos dos países? Entonces, hay áreas que podrían colaborar y en las áreas donde hay competencia, que sigan compitiendo, pero que eviten que esto devenga en una competencia o enfrentamiento militar, ¿no? Sí, bueno, pasaremos a las preguntas. Por favor, escriban sus preguntas al chat si tienen alguna duda. Nos menciona Paige Chukiyauri. ¿Cree que la estrategia de América primero seguirá marcando la política exterior de Trump hacia China? Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente, no olvidemos que Trump fue el que justamente dijo eso, ¿no? No hay que depender de China, no podemos depender de China desde las máscaras usadas para el COVID hasta los equipos de protección médica, las computadoras, entonces hay que independizarnos de China, hay que desacoplarnos de China, no hay que fabricar nuestros propios productos o en países amigos. Sí, definitivamente esa estrategia de America First va a continuar, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas. Sí. ¿Cómo está? Gracias al profesor por su enseñanza. Profesor, una consultita. ¿Usted cree que deberemos nosotros como peruanos o la posición del Perú debería ser un poco cautelosa, pero optimista al mismo tiempo, teniendo en cuenta que tenemos estos dos líderes que a veces o muchas veces ellos actúan un poco digamos, por la razón, no necesariamente, a veces por la emoción, ¿no? En caso de Donald Trump, por ejemplo, que él se le ocurre un poco una cosa y puede, digamos, dictar, como la primera vez lo hizo en su primer gobierno, enmarcar fuertemente la frontera con México, por ejemplo, ¿no? Y sin haber hecho, por ejemplo, movido ni un ladrillo, quizás ha hecho temblar a México y a muchos otros países de Latinoamérica. Y, por ejemplo, en el Perú, con nosotros estamos, como se dice, bailando con los dos, ¿no? Con Dios y con el diablo. Digamos, los tenemos bailando bien, pero hay que ser cautelosos, como repito, y no hay que, digamos, alargarnos mucho con otros y con otros tampoco no hay que encogernos, ¿no? Siempre hay que tener un poquito de prudencia y no perder ese ritmo de tenerlos a los dos, ¿no? Ni tan lejos ni tan cerca, digo yo. ¿O qué sugiere usted o aplicar otra estrategia? Sí, sí, bueno, interesante tu pregunta. Sí, el Perú, primero, el Perú es un país pequeño, ¿no? Eso es obvio, y necesitamos del mercado externo, ¿verdad? Necesitamos el mercado chino, necesitamos el mercado de Estados Unidos. No solo eso, el Perú tampoco tiene suficiente capital, no tiene la tecnología necesaria. Entonces, obviamente necesitamos el capital chino, la tecnología china, pero también necesitamos el capital de Estados Unidos, el capital, la tecnología de Estados Unidos. Entonces, eso es obvio, ¿no? Segundo, el Perú no debería depender mucho de ningún país, ni de China, ni de Estados Unidos, ni de Japón. El Perú debería tener una canasta de destino de exportación diversificada. Entonces el Perú debe comerciar con todo el mundo. Como tú dices, debemos estar con todos. No tenemos, eso implica no tomar partido por uno de ellos. Eso sería una perdición, ¿no? Que dejemos a China y vayamos con Estados Unidos o dejemos a Estados Unidos y vayamos por China. No debemos hacer eso. Entonces, pero fíjate, yo creo que el Perú puede aprovechar, yo creo que el Perú no se puede beneficiar de eso. Te pongo un ejemplo. Como decía, ¿no? Y no soy el único que lo digo,
a Estados Unidos, pues en los últimos años no ha prestado mucha atención a Latinoamérica, ¿verdad? Ha prestando atención a Medio Oriente, a otras regiones en el mundo, ¿no? Pero ante esta gran presencia de China en la región, otra vez Estados Unidos dice, ¿no? Oye, estos chinos están creciendo mucho en Latinoamérica, debemos hacer algo. Entonces, es bueno eso, ¿no? Es bueno que nos presten atención. Entonces, es bueno hacer inversión. Por ejemplo, recuerda tú que todo el mundo habla del puerto de Chancay, que va a ser una obra extraordinaria, que ya es una obra extraordinaria, esa es inversión china, ¿no? Pero, por ejemplo, se habla el puerto de Corio, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el puerto de Corio, que está en el sur de el Perú, en Arequipa, que podría incluso ser más grande que Chancay, porque tiene un calado, tiene una profundidad 10 metros más profundo que Chancay, podría ser un puerto más grande, recibir buques más grandes, entonces debemos diversificar. Eso es lo que el Perú debería hacer. Comercial con todo el mundo, no tomar partido por nadie, comercial con todo el mundo porque eso es lo que más nos conviene. Entonces, si nos manejamos en forma inteligente, podríamos hasta beneficiarnos. Repito, gracias a este tema de la presencia china creciente, otros países se están interesando. Se está interesando Estados Unidos, se está interesando Europa, se está interesando Japón. Nos parece muy bien. Entonces, yo creo que el Perú debe seguir en ese camino. Comerciar con todos, Ok. aprovechar. Aunque siempre digo con prudencia, por ejemplo, ahorita hace poco también TikTok va a cerrar ya en presencia, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Y Donald Trump no creo que se quede tranquilo, imagino que va a poner más aranceles quizás a los productos chinos, Sí, sí, sí. este, Claro, o, y quizás no solamente se pague con ellos, sino también con los países que están aliados, ¿no? De todas maneras hay que claro. estar, considero, más cautelosos, ¿no? Siempre, Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Repito, no hay que tomar partido por ningún país, ¿no? Así como eso es se... todo, profesor, gracias. 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 Hay otras preguntas, creo, ¿no? A ver. Sí, Miguel Ángel pregunta, ¿qué factores impulsa el crecimiento económico de China? Ay, ay, ah, mira, es importante. Mira, China ha experimentado cambios en su economía en los últimos años, ¿no? China creció de una forma espectacular hasta el año 2011, desde 1978 hasta el 2011, casi 33 años, en forma consecutiva creció casi 10% promedio anual, algo que nunca se ha visto en el mundo. Pero obviamente la economía china se ha desacelerado, ¿no? Los motores de la economía china eran, hasta hace algunos años, las exportaciones. China exportaba mucho, mucho, mucho. Entonces, uno de los que permitían que su economía crezca eran las exportaciones. Segundo motor eran las inversiones. China invertía mucho. Imaginen ustedes, China llegó a invertir el año 2009, me parece, 2010, casi 48%, o sea, un monto equivalente casi al 48% de su Producto Bruto Interno. O sea, casi la mitad de lo que representa su Producto Interno invirtió China. Hacía puertos, aeropuertos, carreteras, fábricas, pero esos motores... Ah, el otro motor era también la inversión inmobiliaria, ¿verdad? La inversión inmobiliaria, la construcción de departamentos, casas, llegó a representar casi un 25% del Producto Bruto Interno. ¿Ustedes se imaginan ese monto? Pero obviamente esos tres motores ya se supone ya no van a cumplir ese rol. ¿Por qué? Porque obviamente China, las exportaciones, China, por un lado, han perdido competitividad porque la mano de obra es cara, algunas fábricas están yendo de China, entonces ese ya no es un motor, o no debería ser un motor principal. Segundo, obviamente China ya no invierte tanto, ¿no? Pues ya no necesita, pues ustedes van a China, hay puertos, aeropuertos, les doy un ejemplo, casi el 70% de todas las vías de alta velocidad de trenes están en China, ¿se puede imaginar? China tiene casi el 70% de todas las vías de alta velocidad. Alta velocidad se llama trenes que corren más de 250 kilómetros por hora, ¿verdad? China tiene los puertos más grandes del mundo. De los 10 puertos más grandes del mundo, 8 están en China, incluyendo, si uno incluye a Hong Kong ahí. Entonces, China ya construyó suficiente infraestructura. Y el otro motor tampoco ya no funciona, porque hay un problema inmobiliario en China. En China se construyó demasiadas casas, ¿ok? Y esas bajaron de precio por una serie de problemas. Hay familias que los precios han bajado y han perdido un poco su riqueza. Y entonces, esos motores tradicionales se supone que ya no son los que van a funcionar. Entonces, China necesita nuevos motores. ¿Cuáles serían esos nuevos motores? Bueno, el consumo interno, ¿verdad? China es un país muy interesante. En muchos países del mundo, el consumo interno
representa el 60, 70, 80% de la economía del país. En Estados Unidos es 80%. En China es menos del 60%, casi 55%. Entonces, en China el consumo interno debería ser el motor, ¿verdad? El otro motor también debería ser más gasto social, ¿no? En China su sistema de seguridad social todavía no es tan desarrollado como otros países, entonces China también debería invertir ahí. Dicho sea de paso, si en China hay un sistema de seguridad social más desarrollado, supone que la gente no ahorraría mucho. En China los chinos ahorran mucho porque quieren tener una pensión digna para su vejez, ahorran mucho para darle educación a los hijos, la educación es cara, ahorran mucho para comprarse una casa, las casas son muy caras. Entonces, si esos gastos en esos ítems no son muy altos, podrían sacar ese dinero para gastar. Entonces, esos deberían ser los nuevos motores de China. El problema es que no es tan fácil, ¿no? Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Por ejemplo, ¿no? Queremos que los chinos consuman más, pero decimos, ¿no? Si ahorran mucho porque tienen incertidumbre ante el futuro, los gastos por su pensión, por la educación, por la compra de una casa, obviamente no lo van a hacer más. Entonces, si el gobierno aumenta los gastos de seguridad para que los chinos no ahorren tanto, quizás eso podría aumentar. El otro tema también es el tema de las exportaciones, ¿no? Imagínate tú, todavía, si bien es cierto, las exportaciones no contribuyen tanto a la economía china como hace 10, 15 años, pero imagínate tú, todavía contribuyen. Imagínate tú que se venga una guerra comercial, que le impongan aranceles a los productos chinos. Entonces, ese motor también se caería, ¿no? Entonces, por eso China necesita encontrar nuevos motores. ¿Cuáles? Repito, quizás un mayor gasto de gobierno, no solo, no construyendo cosas, ya está, ya tiene construidos demasiadas carreteras, puertos, aeropuertos, invertir en el bienestar de la gente, que el consumo aumente, ¿no? La innovación también para crear nuevas industrias de servicios, por ejemplo. Yo creo que esos deben ser los nuevos motores de la economía china. Termino diciendo lo siguiente. El otro motor de la economía china, aunque creo que ya lo dije indirectamente, era obviamente la mano de obra barata, ¿verdad? China ya no es el país que tiene la mano de obra más barata del mundo. El salario ha subido, obviamente, porque empleó tanta mano de obra para hacer fabricar productos. Entonces, la mano de obra en China ha subido. No solo eso, el motor de la economía china era su población creciente, pero China desde el año 2022 su población está decreciendo. Ha decrecido el 2023, ha decrecido el 2024, la población china está envejeciendo. Entonces, China obviamente va a tener escasez de mano de obra en el futuro. Entonces, obviamente tiene que invertir más en robótica, por ejemplo, ¿no? En automatización, en innovación para reemplazar a su mano de obra, pues que cada vez es más caro y cada vez es menos. Aunque parezca increíble, China tenía el año 2022, 2021 tenía 1.411 millones de habitantes, ahora creo que tiene solo 1.405 y todo indica que para el año 2100 tendrá solo 700 millones de habitantes. Y lo otro es que mucha de esa población va a ser mayor. Entonces, ¿quién va a mantener esa población mayor? Entonces, China tiene que invertir más. El motor de su economía debe ser la automatización, ¿no? La robotización para a tratar de compensar esa escasez de mano de obra que va a haber, ¿no? Sí, pasamos a la pregunta de Benji, quien dice, doctor Aquino, teniendo en cuenta que Europa se encuentra en recesión económica, ¿usted cree que que Europa estrechará mucho más sus lazos con China o será de fiel aliado de Estados Unidos tal como hasta ahora? Ah, es una pregunta interesante, pero también complicada, ¿no? Sí, pues Europa tiene problemas. El motor de la economía europea era la economía alemana, ¿no? Pero la economía alemana el año pasado decreció, el anteaño pasado también decreció. Entonces, ese motor de la economía europea, la alemana, ese motor se ha apagado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, mire, allí hay un dilema para Europa, ¿verdad? ¿Cuál es el dilema? Si bien es cierto en términos económicos, en particular para Alemania, Alemania dependía mucho de la economía china, no exportaba mucho a China, no exportaba mucho a China, exportaba maquinarias, exportaba otras cosas, no solo eso, había muchas empresas alemanas en China que ganaban un montón de dinero, ¿no? Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Pero ahora China es un competidor, pues. China, por ejemplo, Alemania vendía maquinaria, por ejemplo, ¿no? Pero ahora China es competidor, fabrica maquinaria, le vende a Europa. eh, China era el mercado más importante para Mercedes-Benz, por ejemplo, ¿no? Para los autos de lujo, por ejemplo, para Volvo. Bueno, Volvo ya no es sueca, ahora es una empresa china, pero por ejemplo, para Mercedes-Benz, para BMW.
pero ahora China también produce sus propios autos, entonces China se ha vuelto un competidor. No solo eso, los autos eléctricos chinos, que son los más baratos del mundo, los más competitivos del mundo, están empezando a inundar el mundo, entonces Europa ve un dilema. China ya es un competidor. Y de hecho, como ustedes saben, Europa está elevando los aranceles a los productos chinos, tal como Estados Unidos también ha hecho. Entonces, China, que era hasta hace algunos años un lugar donde Europa vendía productos o sus empresas ganaban mucho dinero en China, ahora China es un competidor, le vende productos que antes los europeos le vendían a China y las empresas europeas en China ahora tienen problemas porque las empresas chinas de autos, de computadoras, fabrican esos productos más baratos que ellos. Entonces, es un gran dilema. Ahora, por otro lado, ¿cierto? En el terreno político se supone que Europa es un aliado de Estados Unidos, pero ahí también hay un problema, ¿no? Con Trump fue el que empezó, ¿no? Trump fue el que empezó, que dijo a los europeos, ¿no? Gasten plata ustedes, pues defiéndanse ustedes. Ustedes saben que existe pues esta organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿verdad? Y Estados Unidos se supone que tiene bases militares en Europa, se supone que defendía Europa de Rusia, entonces Trump le dijo, no, es injusto que yo ponga mucho dinero para la defensa militar de ustedes frente a Rusia, pero ustedes no gasten mucha plata. Estados Unidos gastaba 3% de su PBI en defensa, o casi 3%, y los europeos gastaban 2 o incluso algunos países gastaban menos de 2, hasta 1%. Entonces Trump le dijo, gasten más, pues, yo no soy el guachimán de ustedes, yo no soy el policía de ustedes. Ustedes mismos tienen que gastar más dinero. Entonces ahí hay una confrontación y Trump, ahora es presidente, le va a exigir obviamente que gaste más. El otro tema también de Ucrania, ¿verdad? Rusia invadió Ucrania, los europeos han tenido que gastar más dinero y Trump ha dicho, ¿no? Yo voy a resolver el problema con Rusia. No sabemos cómo lo hace. Esperemos que pase el 20 de enero cuando asume la presidencia, porque inicialmente Trump dijo que el primer día como presidente iba a resolver el problema. Obviamente no creo que sea así, pero veremos cuál es su propuesta. En todo caso, Europa va a tener que defenderse por sí mismo, ¿verdad? Y si encima de todo eso, Estados Unidos, Trump impone aranceles a los europeos porque igualito, ¿no? Estados Unidos también tiene un déficit comercial con Europa. Entonces, podría haber una guerra comercial también entre Estados Unidos y Europa. Entonces, también ahí podrían haber tensiones entre Europa y Estados Unidos. Por un lado son aliados, pero le exige Trump que pague más por su defensa, y por otro lado, en el tema económico son rivales porque Estados Unidos tiene un gran déficit comercial con Europa. Entonces, es un poco complicado, ¿no? Y por último, para terminar esto, se supone que Europa le gustaría que los chinos pues participen como mediadores o traten de contribuir pues a que haya un arreglo al tema militar o la invasión ruso-ucrania. Entonces es un poco complicado en realidad el panorama. Termino lo siguiente, ¿no? O sea, diciendo, para Europa, China era pues un socio comercial bien, hacían negocios, pero ahora China se ha vuelto un competidor y ese es un problema, ¿no? Y por otro lado, el problema político con Estados Unidos, si la guerra comercial entre Estados Unidos y Europa se realiza, obviamente esa alianza que hay entre Estados Unidos y Europa se debilitaría, ¿verdad? De acuerdo, ahora pasamos a la última pregunta, la cual fue hecha por Martín Díaz, quien menciona, doctor Aquino, en la región Indo-Pacífico, actualmente China se encuentra bloqueado por los socios de Estados Unidos como Japón. Australia, ¿cómo afectaría esto en el aspecto geopolítico? Cierto, cierto. Muy interesante tema. Sí, pues, a ver, ese tema del Indo-Pacífico es muy interesante, ¿no? A ver, el Indo-Pacífico es la región, o sea, hasta hace algunos años, cuando uno hablaba de Asia, se refería al Asia-Pacífico. Asia-Pacífico, yo también lo he mencionado antes cuando hablé, el Asia-Pacífico se supone que es la región del Asia bañada por las aguas del Océano Pacífico. No estamos hablando de Japón, las Coreas, China, el sudeste asiático, Indonesia, Filipinas y todo lo demás, ¿verdad? Pero en los últimos años se habla del Indo-Pacífico. El Indo-Pacífico es el Asia-Pacífico más la región del Océano Índico, donde está la India, ¿verdad? Entonces, cuando se habla del Indo-Pacífico, no solo se refieren a estos países asiáticos que bordean el Asia-Pacífico, el llamado Asia Oriental, el Asia del Este, sino también se refiere a la India. ¿Por qué? Porque obviamente India cada vez es un actor más importante, ¿no? Recordemos ustedes que
India hace 5 años era el sexto país más grande, economía más grande del mundo, ahora está creo que en el cuarto, quinto, y va a terminar tercero a fin de esta década, y en las próximas 4 o 5 décadas va a ser la economía más grande del mundo. Entonces, el Indo-Pacífico, esta región cada vez es más importante, ¿no? Es cierto, en el Indo-Pacífico, por ejemplo, tenemos varios países, uno de ellos, por ejemplo, este famoso Quad, que agrupa a 4 países estamos hablando de Australia, ¿no? Estamos hablando de Australia, Japón, Estados Unidos y la India, que se supone que tienen una visión que para China es rival. También sabemos que Japón tiene algunas cuestiones con Estados Unidos, perdón, con China. Concretamente, Japón tiene las islas Diaoyu, perdón, las islas, ¿cómo se llaman estas islas? No, Jeju es las islas, Senkaku, perdón, las islas Senkaku, ¿no? Que en Japón, en chino es Jeju, que China dice que esas islas eran de China hace 140, 50 años, pero cuando Taiwán fue invadido por Japón, perdón, en la guerra de 1894-95, cuando Japón le quitó, perdón, a China Taiwán, según China, esa isla Senkaku debe volver a China, pero Japón dice que esa es una isla ya de ellos, entonces hay una tensión entre ellos también. Entonces, es un poco complicado pues el panorama, ¿no? Obviamente Estados Unidos es aliado de Japón, es aliado de Australia, entonces, pero para China esto es una amenaza, ¿verdad? Entonces, es un poco complicado lo que va a pasar, ¿no? Se supone que la idea, según algunos estudioso de este tema, es que, por ejemplo, Estados Unidos quiere resolver el problema de Ucrania para concentrarse en Asia, ¿no? Donde se supone que el desafío chino crece, ¿no? Entonces, esta alianza, pues, del Indo-Pacífico para algunos se va a fortalecer, ¿no? Esta alianza entre Estados Unidos, Australia, Japón, India, por ejemplo, podría fortalecerse y esto podría representar, pues, una amenaza para China. Bueno, los chinos lo ven así, ¿no? Entonces, no es fácil saber lo que va a pasar, pero es obvio que hay diferencias entre ellos. Termino diciendo lo siguiente. También otro aspecto geopolítico a tomar en consideración en Asia es el hecho de que sabemos que en Asia hay problemas, ¿no? Por ejemplo, Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte es cada vez una creciente amenaza militar, tiene bomba atómica, cada vez fabrica misiles que pueden llegar más lejos y cargar bombas atómicas, amenaza no solo a Corea del Sur, a Japón, sino también a Estados Unidos. Y Corea del Norte, pues, está ahora en una alianza cada vez más estrecha con Rusia, ¿verdad? De hecho, hay soldados norcoreanos peleando en Rusia. Entonces, algunos ven pues que se está fortaleciendo por un lado esta alianza entre Rusia, Corea del Norte y también China, que se dice representa una amenaza pues a Japón, a Corea del Sur y Estados Unidos. Entonces, estos bloques, ¿no? Este bloque, por un lado, China, Corea del Norte, Rusia, representa, según como lo ven los japoneses, una amenaza para ellos y también lo ven los coreanos del sur también lo ven así y también Estados Unidos lo ve así. Entonces, para algunos está delineando estos dos campos, ¿verdad? China, Corea del Norte, Rusia, y por otro lado, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, y otros países más como Australia, y quién sabe, India también, que tiene algunas diferencias con China. Entonces, sí, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero definitivamente las tensiones van a estar ahí y tenemos, ya hemos explicado, el tema del Mar del Sur de China, tenemos el tema de Taiwán, y es probable que estas tensiones continúen. Esperemos que no devengan pues en un confrontamiento militar, ¿no? Pero que van a mantenerse las tensiones, eso es indudable. Esperemos que sean manejadas bien. Bueno, le agradecemos, doctora Aquino, por su tiempo y por ofrecernos esta entrevista que creo que ha sido muy fructífera. Invitamos a todos a seguir por las redes sociales, tanto a la cuenta del FanPolitik como también las redes sociales del Centro de Estudios Asiáticos. Ah, pueden encontrar las redes sociales en el chat. Y por favor invito a todos los que puedan prender sus cámaras para tomar una foto grupal en memoria de este evento.
favor, no sean tímidos, prendan su cámara. Bueno, un gusto estar con ustedes. Más bien, aprovecho, a ver si me dan un minuto para decirles que en el Centro de Estudios Asiáticos ya en febrero vamos a empezar también webinars, ¿no? Viendo todos los temas de Asia. Muchos de estos temas que he hablado, nosotros también lo hemos tratado en entrevistas con diversos especialistas de Asia, del mundo entero en realidad, ¿no? Así que los invito a que estén atentos. A partir de febrero vamos también a empezar a invitar expertos y hemos hecho varios webinars, muchos en realidad, creo que 100, y todos están grabados en el canal de YouTube del CEAS. Entonces los invito a que visiten la página web o la página de Facebook, ¿no? Que es la que más rápido actualizamos, usamos. De acuerdo, muchas gracias por la invitación. ¿Me confirman si ya tomaron la foto, por favor? A ver, yo me voy a encargar de tomar la foto. Me imagino que ya todos están listos, entonces vamos a tomar en 3, 2. Ya están todas las fotos, doctor Aquino. Gracias, Benji, gracias. Gracias a todos ustedes, fue un gusto. Buenas Sí. tardes, gracias. Finalmente, Gracias. antes de que todos se Gracias, retiren, quería también comentarles, ¿no? Que desde CASIE, que es el Centro de Asuntos Internacionales y Estratégicos, estamos lanzando a más tardar el día de mañana nuestro primer curso sobre una introducción a Medio Oriente. Entonces ya van a estar conociendo más acerca de este curso y pues los invitamos a todos a inscribirse. Y nuevamente agradecerle al doctor Aquino por aceptar la entrevista, a María por ser la moderadora de esta entrevista también. Es su primera experiencia, así es que espero que les haya gustado a todos ustedes y pues nos vemos en un nuevo episodio de FanPolitic, ¿no? Como saben, en FanPolitic también hay una gran cantidad de entrevistas en donde el doctor Aquino ha sido entrevistado, pero también tenemos entrevistas con otros académicos de otros países, ¿no? De Argentina, Ecuador, México, Colombia. Entonces, también los invito a revisar nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Adiós, María, adiós, Benji, cuídense. Adiós. Hasta luego.